una tasa. La tasa es aquello que se cobra por un servicio que se presta o que se utiliza. Y todo lo que tiene que ver en este país con las células electromagnéticas, por la cual se transfiere todo lo que tiene que ver con internet, de redes sociales, plan Ceibal, temas esenciales en lo que tiene que ver con la educación, la innovación y el avance tecnológico, no está grabado en este país, y veo que se hace un uso bastante, yo diría, frecuente de los celulares, y habría que saber si en realidad todo eso resulta absolutamente imprescindible, es decir, la cantidad de veces que se lo utiliza. Entonces, ante el problema que tenemos de un presupuesto que está realizado muy responsablemente por el grupo económico, esto tiene que quedar claro, en el sentido de estar medido y adecuado a una situación difícil, no la que está viviendo el país, sino la que seguramente se nos genere, producto de lo que ocurre en nuestros países vecinos y en el mundo, nos encontramos en un presupuesto que va para defensa, donde a nuestro juicio, con la propuesta que viene del Poder Ejecutivo, discrepamos con dos cosas. Una, eliminación de vacantes así al barrer en las Fuerzas Armadas, cosa que nosotros consideramos puede hacerse en la medida que se haga un estudio en profundidad de la función de cada fuerza y de la cantidad de efectivos que necesita. Pero si hablamos, por ejemplo, de la Armada, que hoy tiene un montón de vacantes que ni siquiera puede llenar, producto del bajo salario que se le ofrece y que no genera expectativa en la población, tenemos que pensar que a muy breve plazo vamos a tener que resolver el problema de la protección de la regasificadora, de la vigilancia de todo lo que pueda tener que ver con las plantas de perforación, plataformas petroleras, y también está ya pronto para ser aplicado el decreto de las 350 millas náuticas, lo que quiere decir que esa armada va a tener que vigilar y proteger la riqueza hídrica de todo eso que va, de esa extensión de dominio jurisdiccional de Uruguay, que va al doble de lo que actualmente tenemos. Entonces, no le podemos decir reducimos a la mitad el personal. Hay que estudiarlo, y de repente hay sectores de las Fuerzas Armadas que pueden reducirse bastante, considerablemente, habrá que trasladar a otros, etcétera. Pero hay que resolver también el problema salarial. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el personal subalterno de las Fuerzas Armadas hoy es el único que yo diría, yo lo califico de mano de obra barata, porque ante cualquier emergencia de cualquier tipo que tiene el país, recurrimos justamente al soldado, recurrimos al ejército para inundaciones, para temporales, para diluvios, para problemas de astosa, para lo que sea, podemos seguir enumerando. Yo presenté junto con este proyecto 22 funciones en situaciones de emergencia para las cuales se convoca a las Fuerzas Armadas. Entonces, es necesario actuar en consecuencia en un presupuesto donde digo, hoy hay vacantes que no se pueden llenar por los bajos salarios que se pagan y que no resultan expectativas. Se paga incluso en muchos de ellos, en muchos lugares cuando cobra el soldado, cobra menos de lo que es el mínimo nacional. Entonces, esto me parece tiene que ser corregido. Esto que usted propone, Semproni, directamente sería para mejorar los salarios de aquellos que ingresan al ejército. Eso es una primerísima o segunda salvedad. La primera era que no es un impuesto al cual nos comprometimos, no poner impuestos como fuerza política, pero esto es una tasa, es decir, cobrar por el uso de las ondas electromagnéticas. Que es bueno que la población sepa que cuando un avión transita por sobre el territorio uruguayo, así no baje, tiene que pagar una tasa. Y cuando una embarcación transita por aguas jurisdiccionales de Uruguay, así no venga a tocar ningún puerto ni a cumplir ninguna misión ahí, también paga una tasa. Entonces, las ondas electromagnéticas hoy no están grabadas para nada. Nosotros hicimos un estudio de las cifras y de la cantidad de llamadas que se hacen. Hoy en el país
hay aproximadamente en uso 6.500.000 celulares. Y aplicando solamente una tasa de 10 centésimos por llamada, fíjense bien lo que estamos diciendo, 10 centésimos por llamada, podríamos absorber el aumento salarial para las Fuerzas Armadas, que repito, nosotros lo orientamos exclusivamente al tema salarial. No estamos hablando de armamento, de cosas de guerra, no, ese es otro tema. Estamos hablando de remuneración al personal de las Fuerzas Armadas. Pero al mismo tiempo, como esto está sumamente vinculado, lo que son las ondas electromagnéticas, a lo que tiene que ver con la educación, por lo que decíamos antes, desde el plan Ceibal para adelante, toda comunicación que se realiza apunta a aumentar la capacidad, el conocimiento, la tecnología, la innovación. Proponemos que en vez de hacer 10 centésimos, digo, sería con lo que se cubre el aumento de Fuerzas Armadas, la tasa podría ser un poco mayor, puede ser alrededor de 30 centésimos por llamada. Y eso nos permitiría también una fuerte cantidad de dinero para volcarlo a la educación, para resolver, aumentar el destino de fondos a la educación. Es decir, estamos planteando una tasa de aproximadamente 30 centésimos por llamada, que tendría como destino la educación de los uruguayos y la remuneración un poco más adecuada de lo que es el personal militar. Y esto hay que tenerlo muy claro. Yo me gusta hacer alguna comparación un poco ilustrativa, porque primero me pregunto quién va a dejar de hacer una llamada de celular porque piense que le va a costar 30 centésimos más. Pero es bueno que cuando miramos la factura de UTE, la de OCE, la de ANTEL, la de cualquier organismo estatal, vamos a ver que siempre nos aparece un rubro abajo que dice redondeo. Y ese redondeo, en la mayoría de los casos, es mayor que la tasa que estamos proponiendo. Entonces, la propuesta, digamos, es al revés de la del gobierno en su ley de presupuesto, pero le permitiría igual al gobierno, porque evidentemente acá lo que quiere el gobierno es ahorrar, por un lado, para seguramente disponer del dinero de las vacantes de los soldados en otro ámbito del presupuesto, ¿no? Usted está proponiendo igual que ese ahorro lo realice el gobierno en el ejército a través de esta tasa. Seguro. Yo lo que nosotros estamos proponiendo es que en vez de financiar un aumento muy poco significativo que se da de aumento del salario del personal subalterno que viene en el presupuesto, en vez de eso financiarlo con la reducción de personal, resolverlo con la tasa e incluso darle algo más que lo que viene en la propuesta del Poder Ejecutivo, o sea, un aumento algo mayor. Estamos hablando de 800 pesos para un soldado, un cabo, no lo tengo en este momento en la memoria, pero el que recibe más, estamos hablando de 800, de 1.000, de 1.500 pesos de aumento, ¿no? Entonces, podemos darle algo más en esto y podemos volcar una fuerte cantidad, una suma casi similar a la que invertamos en esto, con destino a la educación, al plan educacional del país. Claro, el gobierno prefiere un ejército, digamos, unas Fuerzas Armadas más chicas, pero mejor pagas, pero usted no está de acuerdo con unas Fuerzas Armadas más chicas, o sea, con menos personal, con menos gente. Perdón, yo no dije ni que estamos de acuerdo ni que no estamos de acuerdo. Lo que estoy diciendo, que decir, rebajamos el 50%, anulamos, eliminamos el 50% de las vacantes, no es correcto. Lo correcto es decir, cuál es la misión que esta fuerza tiene que cumplir, qué cantidad de efectivos para cumplir esa misión necesita. Si tiene muchos, hay que sacarlos, se liquidarán, y si no, se podrán trasladar a otra arma que los necesita, y ese es el estudio que nosotros proponemos que hay que hacer, un estudio serio, en profundidad, pero no simplemente diciendo, bueno, bajamos la mitad, y como ahorramos plata con estos pesos le damos unos pesos más a los que quedan. Eso es lo que no estamos de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Semproni,
Bueno, ha sido un gusto. La palabra al diputado Víctor Semproni, bueno, planteando esta alternativa a lo que viene firme, que es lo que el gobierno en sí está proponiendo, que es lo que recién decía Semproni. Él dice, yo tengo otra propuesta por aquí, ¿no? Pero lo que viene firme es, obviamente, lo que marca la ley de presupuesto, directamente de bajar las vacantes.